Hoy, hermano amado, damos la gloria al Señor. Hoy, hermanos, vamos a ver cuándo viene Cristo, la verdad. ¿Cuándo viene Cristo, la verdad? Yo le invito a que abra su Biblia allí en Mateo 24. Va a abrir su Biblia allí en Mateo 24 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mateo 24, 36. Vamos a iniciar con ese versículo para que hoy esta palabra, este estudio, esta parte doctrinal permanezca en su vida. Que esta palabra, hermano, tiene que mantenerla usted pendiente. Usted tiene que andar seguro en la palabra del Señor. Dice allí en Mateo 24, versículo 36: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Leámoslo de nuevo. Pero del día, dígalo, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Hoy se está viviendo, creo que, una época en la cual se habla mucho de la venida del Señor. Indudablemente la venida del Señor está cerca. Amén. Indudablemente. Pero hay que tener cuidado de no caer en errores al enseñar, caer en errores al escuchar y al aceptar cosas que no son realmente lo que dice en la palabra de Dios. Amén. Y hoy no vamos a salir de este capítulo, no, vamos a mantenernos en el capítulo 24. Un capítulo donde vemos donde Jesús habló. Y yo creo que la verdad, yo estoy seguro que la verdad la tiene Jesús. Y lo que esté fuera de lo que Él dice es mentira. Todo lo que esté fuera de lo que Jesús nos enseña es falso. Por eso hoy vamos a ver, hermano, ¿cuándo será la venida de Cristo? ¿Será que realmente viene de una manera inminente, como dicen? Que en cualquier momento va a llegar, nadie lo va a ver y se va a llevar a la iglesia y la gente entera va a preguntar: ay, ¿qué se hicieron los cristianos? Ese rapto secreto del que se enseña mucho. ¿Será que alguien verdaderamente puede tener el día y la hora de cuando va a llegar Jesús? Yo verdaderamente creo que Jesús es la verdad y que Él tiene la verdad absoluta, y lo que Él dice es, y que es invariable, y que todo lo que se le ponga o se le quite a la palabra sea anatema. Yo lo creo así, y así tú lo debes creer, así tú lo debes mantener en tu corazón. Y por eso hoy vamos a hablar de eso. Hace unos días, hermano, en Barranquilla, en Colombia, estuvieron, hermano, en una iglesia esperando la venida de Jesús. La gente vendió sus cosas, hicieron un ayuno, la gente estaba ya esperando que Jesús viniera y Jesús no vino. La cuestión es, listo, ellos lo creyeron, pero ¿por qué creyeron semejante mentira y semejante farsa que levantó un hombre? La palabra es clara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es muy sencillo, hermano, entender que el pueblo de Dios es engañado y destruido por las mentiras satánicas cuando no se tiene la verdad de Cristo realmente. La Biblia no es un libro que se tiene que mantener allí abierto en algún salmo pensando que eso trae alguna bendición. La palabra de Dios, la Biblia, tienes que leerla y tienes que mantenerla en las tablas de tu corazón y meditar en su palabra de día y de noche. Escudriña la palabra, porque tú sabes que allí está la vida eterna. Ahora, entonces, ¿por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay tanta gente que piensa que viene un rapto secreto, que la iglesia se va a desaparecer? Otros piensan que la iglesia va a ser sacada antes de la gran tribulación. Otros piensan, hermano, que la iglesia va a ser arrebatada o raptada, mientras que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se queda, como si Jesús tuviera dos iglesias.
Y todo esto lo habla el uno, lo habla el otro, lo habla aquel. Pero nosotros no vamos a hablar según el libro, o según el teólogo, o según el estudioso de la Biblia. Nosotros vamos a hablar aquí de lo que dijo Jesús al respecto. Y lo que dijo Jesús es: lo que dijo Jesús es la verdad cierta, la verdadera. Entonces vamos a empezar desde un principio. En el 24, versículo 3, dice: y estando él sentado, Jesús estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Si tú te puedes dar cuenta, ha sido una constante el saber cuándo va a ser el fin. Va a haber un fin, pero te quiero decir que la tierra no se va a terminar. La tierra no se va a desaparecer. La tierra va a ser transformada. Va a haber cielos nuevos, tierra nueva. Va a ser desarraigada la maldad de la tierra, y reinarán solamente los justos junto con Cristo Jesús. Pero ha sido una pregunta constante, ha sido una pregunta permanente: ¿y cuándo? Y esa es la pregunta que nosotros debemos tener también: ¿cuándo? Pero el Señor no cayó. El Señor no cerró su boca para enseñarnos que estuviéramos pendientes de las cosas. Y lo primero que advierte el Señor antes de decir va a ser así o va a ser de aquella manera, lo primero que dice, y lo lees en el versículo 4, es: mirad que nadie os engañe. Yo quiero que lo repitas: yo debo tener cuidado de que nadie me engañe. Se están levantando falsos profetas, falsos apóstoles, falsos enseñadores o maestros de la Biblia, tergiversando y cambiando lo que Jesús dijo. Nosotros como iglesia de Cristo debemos permanecer en su palabra y resistir totalmente a las falsas doctrinas, a toda doctrina satánica, a toda doctrina diabólica, a toda doctrina que se oponga a lo que Jesús enseña. El diablo, Satanás, el enemigo espiritual, es astuto y lo que quiere es engañar. No quiere engañar al mundo. Los que no tienen a Cristo, de hecho, ya están engañados. Están engañados en sus placeres, están engañados en sus vicios, están engañados, hermano, en cada una de sus concupiscencias y pasiones desordenadas. Los tienen engañados diciéndole que todos se van para el cielo. Los tienen engañados diciéndole que pueden hacer con su cuerpo lo que quieran. Y el engaño está metiéndose a la iglesia para confundir a los creyentes, para que mengue su fe, para que anden en doctrinas de hombres y doctrinas satánicas que no tienen ningún fundamento. Por eso lo primero que dice el Señor es: mirad, 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 mirad que nadie os engañe. Hoy de parte de Dios te estoy diciendo: mirad, no dejes que nadie te engañe. Créele a Jesús, créele al Señor. Qué tremendo lo que tú ves aquí, lo que estamos viendo. Él hubiera podido decir: mira, el día del fin va a ser de así, y va a ser tal hora y tal día. No, lo primero que dice es: mirad, ten cuidado que nadie te vaya a engañar. Hay gente que vive muy engañada, que viene el 12 de mayo, que viene en septiembre, que viene en el 2021, que viene en el 2024, que viene mañana. Viven engañados. Gente que vive engañada pensando que Jesús va a llegar a escondidas y ya va a llevar su iglesia, y que los que se queden van a poder tener una oportunidad. No, hermano, eso no enseña Jesús. Y yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo que abras tu corazón y abras tu entendimiento para que salgas de esas doctrinas falsas que de pronto de buena voluntad te enseñaron, pero no porque haya sido de buena voluntad quiere decir que esté correcta. De pronto alguien te enseñó con mucho amor muchas cosas, pero no son bíblicas, y él lo enseña así porque así le enseñó,
otro maestro que estaba errado. Pero yo quiero decirte que nosotros tenemos un maestro que no tiene error, un maestro que no tiene falla, un maestro que no tiene falla, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Mirad que nadie os engañe. Y dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay gente que se está levantando a engañar. Tú miras, hermano, en diferentes partes del mundo hay hombres e inclusive mujeres que están diciendo que son Dios, que son Jesús, que son el Salvador, y tiene seguidores. Hay muchos que se están levantando diciendo que son profetas de Dios y dicen Dios habló cuando Dios no ha hablado. Hay que ver, hermano, el año 2020, cuántos hombres y mujeres supuestamente profetas de Dios dijeron que el año 2020 sería el año de la bendición, de la abundancia, de la victoria, y lo que vimos fue todo lo contrario: año de prueba, de peste, de muerte, de destrucción, falsos profetas, y la gente dice amén. Hay que tener cuidado, no te dejes llevar por las pasiones, las emociones que puedan hacerte sentir estos engañadores. Y viven abriendo programas de televisión y abriendo iglesias por doquiera, diciéndole a la gente que lo importante es que sean prósperos y bendecidos, sin importarles si las almas se están perdiendo a causa del pecado. Nosotros tenemos que ser sensibles al llamado que hace el Señor. El Señor dice: sed santos, porque sin santidad nadie verá la gloria de Él. Y acá lo que nos dice es: tenga cuidado, porque muchos se levantarán, escuche esto, en mi nombre. Muchos utilizarán el nombre de Jesús para engañar desde los altares. Muchos aprovecharán el nombre de Jesús para vivir, hermano, como zorros encubiertos dentro de las congregaciones. Doctrinas y fábulas mentirosas que lo único que hacen es descarriar al pueblo para que no esté apercibido del momento y la hora de la venida de Jesús. Sabes que nadie tiene excusa cuando llegue el momento. Nadie puede decir: Señor, es que así me enseñó mi pastor, así me enseñó mi maestro. El Señor te va a decir: tú tenías la palabra cerca a ti, en tu boca la tenías. ¿Por qué a la gente le tiene que estar creyendo a esos mentirosos y no le creen a Jesús? ¿Por qué alguien puede estar criticando la doctrina de Jesús como si fuera inferior a cualquier teólogo o evangelista televisivo? Muchos utilizarán el nombre para engañar. Esa es la primera señal. Y hoy tenemos el tiempo de más engañadores doctrinales. Lo estamos viviendo. Mentiras tras mentiras. Ves evangelistas, pastores, mujeres, siervos de Dios, hablándole a los billetes, catalogando la salvación por medio de una ofrenda. Pícaros y mentirosos que dicen que pueden pactar con el Señor y comprar milagros. Hijos del padre de mentira, diciéndoles que decreten y hablen lo que quiera, que Dios le da, como si Dios fuera un esclavo de la iglesia. Nosotros tenemos que ser ministrados por la libertad que da Cristo. Ten cuidado que nadie te engañe, que no te engañen esos que utilizan el nombre de Jesús para mentir, para robar, para destruir. Y el otro punto que dice es en el 6. Dice: y oiréis de rumores de guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Hermano, el Señor le dijo a los discípulos que ellos oirían de guerras, de rumores de guerras, pero le dice que esto no es el fin. Luego en el versículo 7, complementando, se acerca más a nuestro tiempo. Los discípulos no vieron ni una sola guerra mundial.
Pero nosotros, nuestra generación ha visto dos guerras mundiales: la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra del Oriente Medio, la guerra de las Malvinas. Hemos visto cualquier cantidad de guerras, pero en sí hemos visto dos guerras mundiales. Y dice en el versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí está hablando de guerras mundiales. Tiene que acontecer guerras. Y dice: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo cuando leo este versículo no me da miedo. Yo cuando leo este versículo me acuerdo que me dice que no me angustie porque aún no es el fin. Cuando leo ese versículo simplemente le doy gracias porque le está dando tiempo de salvación a muchos. Pero vemos hombres profetizando lo contrario de este versículo. Vemos hombres diciendo que reprendiendo las guerras y diciendo: viene un gran avivamiento para las naciones, habrá paz, ya no habrá guerra, ya no habrá pestes, ya no reprendo los terremotos, cuando el Señor dijo lo contrario. El Señor está diciendo lo contrario: habrá guerras, habrá pestes, habrá terremotos en diferentes lugares. Lo que tenemos que pedir es que nos fortalezca para permanecer firmes en la fe, que sin importar la guerra, sin importar la peste, sin importar, hermano, el terremoto, nuestra fe permanezca firme, edificada sobre la roca que es Cristo. Fíjate, los engañadores no le dicen esto a la gente. Por eso se llenan esas iglesias, hermano, porque les dicen: hermano, pida oro y pida plata y decreto que hay paz. ¿Cuál paz? Si el Señor nos está mostrando que para antes de su venida, y es lo que tenemos que estar entendiendo, que antes de la venida hay unas señales de las cuales nosotros debemos estar pendientes, y ya las estás viendo. Así que no podemos hablar de una venida inminente, de una venida sorpresiva de Jesús. Jesús no va a llegar de sorpresa para la iglesia, porque la iglesia está percibida por las señales. Nosotros estamos analizando que los tiempos se acercan. Va a llegar de sorpresa para el que no cree en Él. Nosotros tenemos que estar mirando esas señales. Yo le pregunto hoy: ¿será que este versículo 7 se está cumpliendo al pie de la letra? ¿Será que estamos viendo y hemos visto que se ha levantado nación contra nación y reino contra reino? ¿Será que estamos viviendo, hemos visto pestes? Hermano, ha habido la peste negra, ha habido, hermano, la tosferina, la viruela, han habido pestes. Hoy tenemos el COVID-19, eso es peste y lo estamos viviendo, y el Señor lo dijo, que eso sería parte de las señales de que el tiempo está cerca. Pero el versículo 8 nos aclara que cuando se esté viviendo ese tiempo, dice que no es el fin, dice: y todo esto será principio de dolores. Lo que estamos viviendo en este momento es el principio. ¿Usted se imagina cuando progrese las señales? Esto tan solo es el principio de lo que viene, y es el principio de lo anuncio de que Cristo va a llegar. Nosotros no podemos reprender lo que Jesús dice. Reprendo los terremotos, reprendo las pestes, lo decreto. No, tú tienes que pedir: Señor, guárdame, cúbreme. El pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto y comenzaron las pestes, las plagas, ellos no comenzaron a decir: reprendo la plaga. No, ellos sabían que Dios lo protegía, y cuando llegó la muerte, los primogénitos simplemente estaban seguros, cubiertos por la sangre del Cordero. Hoy estamos cubiertos por la sangre del Cordero, hermano, créalo, y vamos a vivir las señales. Estamos viviendo las señales. Pero es tan solo los dolores del parto. Es tan solo el anuncio de que el tiempo está cerca. El versículo 9, hermano, yo creo, ¿cuántos creen lo que dice Jesús? El versículo 9 va en contra de lo que enseñan hoy en la mayoría de las congregaciones.
El versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí no dice y van a ser raptados para que no pasen ninguna tribulación. Van a ser raptados para que no sufran. Al contrario, el Señor nos está advirtiendo que va a haber una tribulación en la cual van a matar a los creyentes, van a ser aborrecidos, y todas las gentes, de todas las gentes, a causa de su nombre. Y yo te digo que ese tiempo se está viviendo desde hace siglos. Desde hace siglos en el Coliseo Romano, ¿cuántos cristianos mataron? Y hoy el tiempo no está diferente. El ser cristiano ahora para muchos es un delito. Cierran los canales de YouTube, nos cierran de Facebook, nos tienen cerradas las iglesias. Sacaron a Dios de los colegios, de las universidades. No permiten, hermano, que se les enseñe a nadie la palabra. La persecución está. La persecución a la iglesia ya está desde hace siglos, y hoy no es la diferencia. ¿Por qué Pablo tuvo que sufrir la tribulación, la persecución? ¿Por qué Pedro tuvo que también sufrirla y morir? ¿Por qué, hermano, unos murieron aserrados, otros crucificados? Y nosotros, ¿por qué vamos a ser raptados? ¿Por qué nos va a sacar el Señor de la tribulación? Cuando yo veo lo contrario, aquí lo estás leyendo contigo. Aquí claramente dice, y léalo conmigo: entonces os entregarán a tribulación. Acá no dice y entonces serás raptado en secreto para que no sufras tribulación. No, nos está preparando. Terrible. Todos aquellos que están engañados pensando que no van a sufrir tribulación, pensando que el Señor los va a sacar de la tribulación, y vean que la tribulación llegue, van a comenzar a criticar a Dios y van a sentirse como si Dios los hubiese traicionado. Y no fue así. Simplemente tuvieron a engañadores y hombres equivocados en sus enseñanzas. La iglesia tiene que estar lista para la tribulación, para la persecución. Acá en Colombia vivimos un evangelio fácil, hermano. Acá no sufres la persecución, aunque la tenemos. No sufrimos la persecución como muchos hombres cristianos allá en Oriente, en África. Hoy en este momento están decapitando cristianos, están quemándolos. Entonces, ¿qué pasó con el rapto? ¿Por qué están sufriendo? El Señor nos advierte, va a haber tribulación. ¿No te parece hermoso un Dios que nos advierte lo que va a suceder? En el tiempo de Noé, ¿será que el Señor sacó del planeta a los hombres que se tenían que salvar? A la familia de Noé, a sus hijos, a su esposa y a sus nueras. ¿La sacó del planeta? No, les dio una cobertura especial. Al pueblo de Israel le dio una cobertura especial en Egipto. A Lot lo sacó y le dio una protección especial, manteniéndolo en la tierra, pero no dejó que muriera en Sodoma. El Señor nos va a dar una cobertura especial, pero muchos moriremos a causa de Él. Otros serán perseguidos, otros morirán sin nada de persecución. Gloria al Señor. Pero lo cierto es que aquí el Señor dice que va a llegar una tribulación para la iglesia. Versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces. ¿Ves? En ese momento, hermano, de la tribulación es donde muchos van a tropezar. Porque te digo algo, que es en la tribulación, en la prueba, donde es probada. ¿Y cómo no? ¿O cómo vamos a sortear y a pasar, hermano, bien la tribulación si nos mantenemos en un engaño en la cual te dicen que no vas a pasarla? Es mejor que estés preparado y que te mantengas en oración, en esa búsqueda del Señor a diario, para entender que Él nos hace fuertes.
y que todo lo podemos en Cristo, todo lo soportamos en Cristo que nos fortalece. Pero muchos tropezarán entonces y mira, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Los que no están edificados en el Señor, los que no han luchado contra las mentiras del diablo, van a tropezar, hermano, y van a caer en su fe. Pero por eso el Señor nos habla para que no estemos en ese grupo. También habla en el 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy es el tiempo, yo creo que desde hace unos 10 años para acá no ha habido tanto apóstol y tanto profeta, todos mentirosos. Me parece recordar la muerte de nuestro hermano Melgar, donde todos y una cantidad de hombres profetizaron que viviría y que sus ojos verían los nietos creciendo, y se murió. Falsos profetas. Ese profeta en Barranquilla que dijo que Cristo venía y no llegó. Profetas que dicen, hermano, que un año va a ser de bendición cuando fue el año de la peste y de la muerte, y todavía los siguen. La palabra de Dios dice cómo distinguir a un profeta bueno, verdadero. Y dice: si el profeta habla y se cumple, ese es un profeta. Pero si alguien dijo, el Señor habló, cuando el Señor no ha hablado, ese tal es un mentiroso. Y la gente sigue a esos hombres, y ahí lo dice: y muchos falsos, resáltelo ahí, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué van a hacer? ¿Se levantan para estar tranquilos? Se levantan con un fin, se levantan con un propósito, y es engañar. Y engañar a muchos. Y hoy, lamentablemente, amados hermanos, son muchos los cristianos que están engañados. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 12, vea, hermano: y por haberse multiplicado, ¿qué? ¿Qué se va a multiplicar en los últimos tiempos? ¿Y qué le escucha usted a los falsos profetas? Que no, que la maldad se detiene, que estamos en el amor. La maldad se ha multiplicado. Las mujeres aborrecen ser mujeres, los hombres aborrecen ser hombres, las madres aborrecen a sus hijos aún desde el vientre y no los dejan nacer, y a los que nacen los quieren dejar morir o los abandonan y los botan. Matan por un celular, golpean a alguien hasta la muerte por una bicicleta, violan niños, violan niñas recién nacidas, maltratan a los ancianos. Hay rebeldía. No puede haber una manifestación si no se golpea y se quema a la autoridad y a los bienes públicos. Leyes que prohíben que se corrijan a los hijos. Leyes que prohíben que Jesús reine. Se casan hombres con animales. Se amputan el cuerpo. Gente que se quita miembros de su cuerpo porque Satanás le dice que eso es moda. Gente, hermano, que se arranca su forma natural del cuerpo para querer aparentar otra manera, aparentar otro sexo, aparentar ser un animal. Pero la naturaleza divina siempre lo mantendrá como hombre o lo mantendrá como mujer, porque por dentro sigue el útero o sigue la próstata. Estamos viviendo tiempos de maldad. Entonces aquí estamos viendo otra señal a su nombre. Aquí estamos viendo otra señal y estamos viviendo un tiempo de maldad grande. Y lo dice el Señor. Y dice que se va a multiplicar la maldad, que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué el amor de muchos se enfriará? Porque esos muchos están engañados por los falsos profetas. Esos muchos que engañan los falsos profetas, esos muchos que engañan los falsos cristos, esos que se levantan a engañar, son engañados. Esos muchos van a enfriarse cuando vean las señales.
porque no están fortalecidos en un Cristo real y verdadero. Su Dios es el oro, la plata, la prosperidad, los milagros, los grandes espectáculos en los altares, las compras de milagros. Creen que Dios es un carro último modelo. Creen que Dios, hermano, es una casa con grandes habitaciones, y cuando todo eso se caiga, se desvanezca, su amor se va a enfriar. Nosotros creemos en un Cristo de poder, que sea que vivamos, que nos falte algo, aún con todo creemos en ese Cristo, porque todo, lo repito, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros no estamos enamorados de la prosperidad, nosotros no estamos enamorados de los milagros, nosotros no estamos enamorados de los brincos en los altares. Nosotros estamos enamorados de un Cristo resucitado que nos compró a precio de sangre para darnos vida eterna y salvación. ¿Está dándose usted cuenta cuál es la verdad de la venida de Cristo? Y dice en el versículo 14, hermano, mira, todo esto tiene que suceder. Todo esto tiene que suceder. Y dice en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay gente que dice que ahora sí se está predicando el evangelio a todo el mundo. No, aún todavía no. Sí está avanzando, pero ahora hay un evangelio de engañadores que también está avanzando. Y acá dice que será predicado el evangelio del reino. O sea que tiene que levantarse una generación edificada en la doctrina de Dios, la verdadera, no en doctrina de hombres. Y por eso usted tiene que poner de su parte, entregarle su vida a Cristo y darle tiempo a la oración, al estudio bíblico, y alejarse de los engañadores. Y también nos dice otra cosa, versículo 15: por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Aquí el Señor está hablando de Daniel 9:27, 11:31 y de Daniel 12:11. Está hablando de que se va a levantar un hombre que se llama el anticristo. Y si tú te das cuenta, aquí la iglesia sigue, ¿o no? Acá no ha dicho que ha arrebatado a nadie. Acá no está diciendo que está raptando a nadie. Acá dice que se va a levantar un hombre que se llama el anticristo. Un hombre que va a tener poder. Un hombre que va a tener, hermano, el poder económico y político, que será el que dirija el nuevo orden mundial. Y hoy el orden mundial ya se está dando. Tú sabes que el billete que tú tienes allí de 50,000 pesos realmente no vale nada. Tú coges el billete y en cualquier parte del mundo ya no dice, ya no está respaldado por el oro. Antes tú cogías un billete y decía 50,000 pesos oro. Ahora dice 50 con un número y 1,000 en letras. 50,000, eso no es nada. 50,000 pesos. ¿Pesos qué? ¿Oro? ¿Plata? Nada. Hoy se va a levantar un nuevo orden mundial donde va a haber una sola moneda, donde va a haber una sola religión, y el que no esté en ese orden, dice en Apocalipsis, no podrá comprar y no podrá vender si no se pone el sello de la bestia. Hermano, la iglesia va a pasar por la tribulación y va a ver al anticristo. Pero los engañadores te dicen que no, que tranquilo. Y los que creen eso tienen un gran problema, porque su fe se va a ver quebrantada. En cambio, yo creo en lo que dice Cristo y nuestra fe está fortalecida. Luego, hermano, el Señor sigue hablando. Y vamos a adelantar unos versículos. Ahí habla de la gente cuando estén en Judea, de unos puntos, hermano, de lo que tienen que hacer. Pero mira lo que dice, hermano, el versículo 21. Porque habrá entonces, ¿qué dice? Gran
tribulación, cuando se levante el anticristo a perseguir a todo lo que se llame Dios, va a haber una ¿qué? Una gran tribulación. Yo le hago una pregunta a usted. Ahí hasta lo que hemos leído, la iglesia fue arrebatada. Y dice, habrá una gran tribulación, cual no la ha habido en el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Va a haber una tribulación, va a haber un sufrimiento mundial, va a haber una opresión mundial, va a haber una opresión contra la iglesia como nunca, lo dice el Señor, como nunca la ha habido. Y la iglesia pensando en carros, y la iglesia pensando en dinero, la iglesia pensando y los pastores pensando, ¿qué espectáculo llevo hoy para tener entretenido a este pueblo? Pastores que se han vuelto payasos, se tiran en el piso a hacer monerías. Los pastores salen disfrazados de payasitos, con gafitas de colores. Se vuelven, hermano, bufones de Satanás para entretener al pueblo y que no tengan los ojos abiertos a la verdad de Cristo. Va a haber una tribulación como nunca la ha habido, ni la habrá como esa. Y dice el versículo 22, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Oiga, o sea que nadie podrá ser salvo si se mantuviera esa tribulación. ¿Por qué? Porque la fe de muchos caería. Hay gente que dice, sí, eso ya se cumplió porque ahora el tiempo, los días duran menos. No, eso no es. Lo que está diciendo es que el Señor va a hacer algo, va a intervenir en un momento exacto donde la fe de la iglesia no mengüe. Ahí es donde va a aparecer su poder y su gloria. No le sigan creyendo a esos falsos también que dicen, no, es que ahora los días son más cortos, ya se cumplió ese versículo. Mentira. A usted le parecen los días más cortos porque usted es más viejo. A un niño el día es largo. A su nombre damos la gloria a Dios. Tú que estás allí conectado, escribe, deja tu comentario. El Señor está hablando. Y dice allí, hermano, versículo 23. Mira, el 23 lo que advierte. Todavía la iglesia no ha sido arrebatada. Y dice en el 23, si alguno te dijera, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis. ¿Cómo entonces la gente le dice, mañana va a venir Cristo? O se levanta una mujer y dice, mi esposo se murió y yo ahora soy Dios. Hay una secta que se llama Iglesia de Dios, hermano, que sube unas películas a YouTube que son chinas. No sé si la han visto. Usted pone películas cristianas y sale Iglesia de Dios y son películas chinas. Y son de la iglesia de Dios y hablan y usted la ve y usted dice tan bonita, pero a veces lo van metiendo en la película, en la doctrina de ellos. Hermano, Dios es una mujer que vive en Nueva York y le dicen que no lean la Biblia, sino que lean el libro de las profecías de esa sierva de Satanás. Y ahí sí la gente lee. Hay gente que se la pasa leyendo más libros del ungido, del profeta, del apóstol que la Biblia. Qué curioso que la gente se ponga a leer libros que supuestamente hablan de la Biblia y no lean la Biblia. A su nombre. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, aleluya, falsos profetas. Tremendo. Se van a levantar aún más falsos cristos y se van a levantar aún más ¿qué? Falsos profetas. Y viene algo delicado. ¿Qué van a hacer? Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quién? ¿A quién? ¿Cuántos son escogidos? ¿Cuántos son escogidos en este lugar? ¿Cuántos son escogidos allí? ¿Cuántos son escogidos por acá? Vea el peligro, hermano, de los que andan buscando milagros. Dios sana, Dios liberta, Dios hace maravillas, pero la iglesia no puede estar detrás de los milagros. Un
milagro no cambia y transforma a nadie. El que cambia y transforma vidas se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, con un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Aleluya. Grave, hermano, grave las iglesias que se reúnen cultos tras cultos tras cultos para ver milagros. Porque cuando se levanten en los tiempos finales el falso profeta, cuando se levante en el tiempo final, hermano, el anticristo, que es la bestia, y el dragón, dice que harán descender fuego del cielo. Imagínense que un hombre se levante acá y haga una artimaña para hacer creer que descendió fuego del cielo. Ya existe la tecnología para engañar a la gente con videos que parecen reales de cuestiones en el cielo. El que busca milagros, el que quiere creer por milagros, está mal en su fe. Nosotros creemos no por ver, sino por oír. Y por oír la palabra de Dios, creemos en el Cristo de poder. Aleluya. Por eso, usted que es escogido, no se asombre por los milagros. Dele la gloria a Dios por los milagros, pero no busque. Y no le esté diciendo al Señor que haga un milagro para que fortalezca su fe. Diga al Señor: circuncida mi corazón, limpia mi mente, quita los velos espirituales de mi vida y aumenta mi fe. El Señor les dijo: y ustedes me siguen porque les di de comer. Andan buscando el milagro. Hay gente que se la pasa en las iglesias buscando el milagro y no buscando a Dios. Hay gente que se la pasa en las iglesias buscando, hermano, las maravillas y manifestaciones asombrosas, pero no buscan a un Cristo vivo y de poder, que es santo, pero que es justo y que está demandando de su iglesia santidad, obediencia. Aleluya. Versículo 25, y dice: ya os lo he dicho antes. ¿Sí ve? Ya el Señor lo había dicho. Y dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, mirad, está en Barranquilla, en la iglesia esa va a llegar, mirad, está por allá en el estadio, no lo creáis. ¿Y sabe por qué dice no lo creáis? Porque cuando Él venga, como Él venga, todo ojo lo va a ver. Él no va a venir a escondidas. ¡Ay! ¿No va a venir a qué? ¿Y qué le enseñan a la iglesia? Que va a venir a escondidas. Y que la gente va a decir: ¡ay! ¿Qué se hicieron los cristianos? Y entonces algunos van a decir: se los llevaron los ovnis. Tengan cuidado con esas doctrinas de demonios. Versículos 27 dice, y pone un ejemplo el Señor. Escuche esto: que con el relámpago que sale del oriente, imagínense un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. O sea, ¿quién no va a ver un relámpago que cruza el cielo desde el oriente hasta el occidente? ¿Quién no lo va a ver? Todo el mundo lo verá. Será la venida del hombre. O sea que como ese relámpago que se ve, así también se va a ver la venida de Jesús. No va a ser en secreto. Esta es la verdad de la venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 29, y vamos acabando. Dice: ahora sí mira el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora sí mira el arrebatamiento. Ese versículo 29 empieza con una palabra: inmediatamente después. Inmediatamente después. Dice antes o después, léalo por favor. E inmediatamente después de de aquellos días. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué enseñan en las congregaciones? Antes de la tribulación de esos días. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Y a usted a quién le cree? ¿A quién tiene que creerle usted? E
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a suceder? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las caerán del cielo, y los cielos gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Reprendemos las obras de las tinieblas. ¿No le parece raro que se dañe el micrófono y todo? Entonces dice, hermano, que va a suceder cosas en el cielo. Una señal en el cielo anunció el nacimiento de Jesucristo. Y señales en el cielo anunciarán su regreso en gloria. Cuando murió, también hubo señales en el cielo. Entonces, ¿por qué la gente vive engañada pensando que Jesús va a llegar a escondidas de una manera inminente? Y a escondidas no se vio y se llevó a todo el mundo. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¡Wow! ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Va a aparecer, hermano, la señal de que viene. Se va a abrir el cielo. Va a sonar una trompeta. Se va a abrir. Y los que no lo están esperando lamentarán, todas las tribus de la tierra, y vendrá escondidas. ¿Dice? ¿Cómo dice? Y verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Se va a ver? ¿Sí se va a ver o no se va a ver? ¿Antes o después de la tribulación? ¿Quién lo está hablando? Jesús. Mateo 24, Jesús. Ay, es que mi pastor me dijo diferente. Entonces usted no es cristiano, usted es pastriniano. Ay, es que mi pastor se va a poner bravo porque eso no fue lo que me enseñó. Entonces usted no es cristiano, usted le cree a un hombre. Dígale a su pastor que lea la Biblia. Yo creo lo que dice Jesús. El Señor dice que que un ángel, el Señor lo dice, así sea un ángel del cielo que venga y te diga lo contrario, sea anatema. Pues la gente le está creyendo al hombre, a su nombre. Y dice, y verán al Hijo del Hombre. ¿Cuántos están gozosos con esta palabra? Y dice, y verán, aleluya. ¿Con qué se ve? ¿Con qué se ve? ¿Y qué dice el rapto? ¿Que cómo queda la gente? No veo nada. No veo a Jesús. No veo a la iglesia. Y acá dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Con qué? Con poder y gloria. Cristo, ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Ven pronto. Santo. Ahora llegó el arrebatamiento en el versículo 31. Vea el arrebatamiento, versículo 31. Vamos en el orden. Después de la gran tribulación, unas señales, un gran terremoto. Se abre el cielo, se ve al Hijo del Hombre visible. Y en el 31, ¿qué dice? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Apenas se ve a Jesús, las tribus, las naciones que no creyeron en Él dirán: ¡ay, era cierto!
Y nosotros como iglesia, sus escogidos, los redimidos por la sangre del Señor, seremos llevados. Habrá una siega, hermano, de la iglesia, y volaremos y nos encontraremos con Él, pero no sin antes que los muertos en Cristo hayan resucitado primero. Y mientras nos encontramos en los aires, a los que estemos vivos en ese tiempo, seremos transformados, dice la palabra del Señor. ¿Qué le pasó a la gente de Barranquilla? ¿Qué le pasó a la gente de esa congregación, hermanos? ¿A quién escuchan? ¿A quién leen? El versículo 31, arrebatamiento. Por favor, lea el versículo 31 conmigo de nuevo. Dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lea conmigo el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación. Versículo 31. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No faltará el que me diga: es que eso no está en orden. No falta el que enseña la Biblia diciendo: es que eso no está en orden. Entonces el orden de Jesús no vale, pero sí el orden de ese hombre. Mentiroso el diablo, hermano. ¿Quién vive? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El Señor que está diciendo que la naturaleza nosotros la entendemos cuando algo está cerca. Entendemos cuando va a dar fruto la higuera. Entendemos cuando una mujer va a dar a luz un niño. Nosotros debemos entender cuando ya vaya a llegar nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir una vida como si viniera hoy, pero Él no va a llegar de una manera inminente. Se tienen que cumplir las señales y tiene que llegar la gran tribulación, de la cual el Señor nos protegerá en ella y nos sellará. La gente confunde la gran tribulación con las copas de la ira. Las copas de la ira no son para los hijos de Dios. Las copas de la ira son para todas las tribus de la tierra que no creyeron en el Señor, para los que lo aborrecieron, los que abrazaron a sus ídolos de oro y de plata. Para ellos se derramará la copa de la ira, y nosotros estaremos en el cielo, en las bodas del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis. ¿Quiénes? Vosotros. ¿Cuándo qué? Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. Jesús está cerca, está a las puertas, pero faltan más señales. Por eso cada día debemos aferrarnos más a Él, porque cada día está más cerca. Y tan claro lo tiene Satanás que él sabe que le queda poco tiempo, y la iglesia vive como si tuviera todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiere. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios sigue firme hasta este momento. Y tan mentiroso es el diablo que le ha dicho a la gente que la ley comportamental ya no sirve, que nosotros no tenemos ley sino solo gracia, y que podemos hacer lo que queramos. Yo veo que la palabra de Dios dice, que Jesús lo dice, que su palabra va a permanecer hasta que el cielo y la tierra sean nuevas. Le hago una pregunta: ¿tenemos el mismo cielo? ¿Estamos en la misma tierra todavía? Pues su palabra todavía es. El mismo que dice honra padre y madre es el mismo que te dice no mates, no robes, no codicies, no tengas ídolos. Y versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe. ¿Qué les pasó, hermanos? ¿Qué le
pasó a los de Barranquilla? ¿Qué les pasa a tanta gente que cree esa mentira? Si acá el mismo Señor dice, porque de la hora, del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo. Pero si el pastor de Barranquilla, si el pastor de la secta, si el falso profeta, ese sí lo sabe. O sea que es más cercano que Jesús, es más cercano que los ángeles a Dios. Mentiroso, sino solo mi Padre. Solo Dios sabe el día y la hora. El Señor está esperando que se cumpla un número de salvos. El Señor está esperando que se cumplan las señales para enviar a su Hijo a que reine sobre la tierra. Versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando venga Jesús, la gente va a tener una vida similar a la generación de Noé. En la generación de Noé eran asesinos, eran sodomitas, eran malos. ¿Y qué dijo el Señor? La maldad se va a aumentar. Y tú lees en el libro de Génesis, dice: y la maldad sobreabundó de tal manera. Se tiene que aumentar la maldad para esperar a Jesús. Va a ser como en los días de Noé. Y como en los días de Noé estamos viviendo. ¿Y qué está haciendo la gente hoy? Casándose, comiendo, viviendo, dándose en casamiento, viviendo una vida normal, como si nada estuviera pasando. Los templos no se abren, hermano, porque están cerrados. Y la gente cristiana se volvió en vacaciones. Pero no entendieron, dice ahí en el versículo 39, ¿cierto? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay gente que no va a entender este evangelio hasta cuando se queden para las copas de la ira. El arca se cerró, la cerró Dios con su mano. Hoy el arca es Jesucristo y el Señor está esperando que sean muchos y más y más y más y más los que entren en el arca de la salvación. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Versículo 42. Velad, porque ¿qué debe hacer la iglesia? Pues no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Tenemos que velar, pero conocemos las señales. Versículo 44. Por tanto vosotros también estad preparados. ¿Cómo debe estar la iglesia? Preparada, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero se tienen que cumplir las señales. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Esa es la verdad. Y la verdad de Cristo a mí me parece hermosa. Vamos a velar, vamos a sostenernos en oración y no siga creyendo a los falsos profetas. Lea la Biblia, ore y pídale al Espíritu Santo que le dirija en la palabra. Gane almas para Cristo. Predique de Cristo a toda criatura, a su casa, a sus amigos. Los días son día a día más difíciles, señales de que viene Cristo. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos a ti las gracias porque nos muestras la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar firmes. Quita los velos de nuestras vidas para reconocer la verdad, para ver las señales. Señor, quita toda mentira, todo velo espiritual de nuestras vidas. Ten misericordia de tu iglesia. Levanta una generación que predique el evangelio de poder. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, no se te olvide orar. No se te olvide, hermano, leer la Biblia todos los días. Y congrégate. Cristo viene pronto. Dios te bendiga y no olvides que con Cristo siempre en victoria. Bendiciones.